conversando. En esta ocasión estaremos conversando acerca de las aplicaciones industriales de robots, es decir, cómo esta tecnología está convirtiéndose en un pilar fundamental de muchas industrias y de muchos procesos automatizados alrededor del mundo. Y cómo también en nuestro caso poco a poco irán incorporándose en las diferentes regiones de América, irán incorporándose estos equipos y dispositivos para poder generar mejoras de los procesos productivos en la industria y cuál es la oportunidad que nosotros como ingenieros o futuros ingenieros tenemos para poder incorporar nuevos conocimientos y estar preparados en esta revolución industrial, puesto que los robots o los robots autónomos forman parte de la cuarta revolución industrial y es una de las características que debemos de entender y conocer. Mi nombre es Roberto Castillo y en cualquier momento estaré disponible para atender las consultas. Escuché que al final de la plática podrán escribir o realizar sus preguntas. Y en este caso, el objetivo de esta presentación es que podamos conocer las generalidades de los robots industriales y cómo estos equipos y dispositivos se van integrando en los procesos productivos actuales, que si bien es cierto, en cada región son diversos, sin embargo, la automatización y sus fundamentos son comunes en cualquier desarrollo de automatización industrial. Veremos también cuáles son las consideraciones que vamos a tomar en cuenta cuando necesitemos incorporar o realizar la implementación de un equipo de esta índole. ¿De qué estaremos platicando hoy? ¿De qué estaremos conversando? Primero, acerca de los robots fijos. Luego, acerca de robots colaborativos. Hablaremos también de robots móviles. Vamos a incorporar el concepto de herramientas de final de brazo o EOAT. Incorporaremos también el conocimiento de diversas aplicaciones que se pueden encontrar en la industria, cuáles son las tendencias en la región, cuáles son los retos para los futuros ingenieros, cuáles variables deberemos de considerar al incorporar un proyecto de esta índole y un espacio adecuado para las conclusiones y las preguntas que puedan surgir. En primer lugar, identificar que los robots industriales se han convertido en un elemento o dispositivo que probablemente va a venir integrado en una línea de producción ya de algún fabricante. Principalmente podemos indicar que países asiáticos, países europeos son los que tienen mayor desarrollo de este tipo de componentes y que por ser una parte, la robótica en general, por formar parte de la cuarta revolución industrial, cada vez se hace más fácil de programar, y esta es una de las características de los equipos hoy en día, son rápidos de instalar y tienen consideraciones de seguridad, por lo cual se permite el uso en algunos de estos tipos, no en todos, pero en algunos de estos tipos, permiten su uso sin ninguna guarda de seguridad. Es decir, que el robot ya considera ciertas normativas que permiten ejecutar un proceso sin que éste represente un riesgo para el ser humano. Entonces, todos los equipos robotizados, todas las líneas de producción robotizadas o las mejoras de proceso que se puedan generar dentro de una industria tienen la función de resolver problemas en un entorno laboral. Probablemente un riesgo de lesión, puede generarse también la realización de actividades que para el ser humano se pudieran convertir en una actividad tediosa. El otro aspecto importante que lo veremos también es que los robots pueden ejecutar una actividad en un tiempo determinado y esto permite generar una proyección en la producción o determinar un tiempo de ciclo que se mantendrá constante. A esto le denominaremos el rendimiento constante. Esto en función de que en cualquier proceso de manufactura, en cualquier tipo de empresa,
Lo que hoy se busca en todos, desde cualquier punto de vista y desde cualquier ángulo, lo que se busca es la optimización de recursos. Entonces, el uso de estos equipos o la incorporación de ellos nos va permitiendo que los recursos se utilicen de una manera más adecuada y se pueda generar una optimización de estos. En términos generales, hay una información estadística que nos indica cuántos equipos por año son instalados. Esta información tiene una fuente en particular, es una confederación de instituciones que trabajan con robots y que recopilan información de fabricantes y de países desarrollados que generan un informe para determinar cuántos equipos han sido implementados o han sido instalados. Entonces, veremos, por ejemplo, que para el año 2021 hubieron 517,000 instalaciones de sistemas con robots. Esto hablamos específicamente de robots industriales. Cualquiera de los tipos que hoy vamos a identificar están en conjunto en esta categoría o en este índice. Entonces hablamos que la cantidad de dispositivos que se están incorporando se va incrementando con el pasar del tiempo. De hecho, una de las situaciones que provocó un mayor crecimiento de estas instalaciones y que hoy en día muchas empresas están pensando en automatizar procesos haciendo uso de estos equipos fue la pandemia. En el momento en el que por efectos de prohibiciones o de cuarentenas o de lockdowns se detuvo la fabricación, se detuvo el procesamiento de materia prima, se detuvieron las fábricas. Entonces esto tuvo muchas iniciativas que permitieron que en las empresas se incorporaran este tipo de equipos o sistemas. Desde el punto de vista de los países con mayor cantidad de robots instalados, podemos ver que, por ejemplo, para el 2020, China alcanzó esta cantidad de miles de robots instalados. Hablamos de robots industriales, en donde en años anteriores esta categoría estaba liderada, por ejemplo, por Singapur, estaba liderada también por Corea del Sur. Entonces, ahora en día, China ha tomado un papel importante en cuanto a este tipo de instalaciones, seguido por Japón, Estados Unidos, República de Corea, Corea del Sur, Alemania y así sucesivamente. Esto significa que desde países asiáticos y países europeos, incluyendo Estados Unidos por el lado de América, vendrán estos componentes o equipos ya instalados en una línea de producción o vendrán incorporados como una solución llave en mano para permitir la ejecución de una aplicación en particular, como las que podremos ver más adelante. Y en general, como un dato relevante, hay que destacar que, por ejemplo, cuando hablamos de la revolución industrial y de todas las disciplinas que necesitamos como ingenieros o futuros ingenieros o como apasionados de la tecnología, todas las disciplinas que será necesario conocer porque de alguna manera se utilizan en las implementaciones de automatización, hablamos de conceptos de electrotecnia o de electricidad, hablamos de conceptos de neumática y electroneumática, hablamos de conceptos de hidráulica y electrohidráulica, hablamos también de conceptos de instrumentación en donde, por ejemplo, en este rubro de instrumentación hay ciertos cambios y ahora en día, al hablar de instrumentación, ya no solamente es necesario conocer acerca de sensores industriales, sino que se incorporan nuevas áreas de conocimiento, como por ejemplo los sistemas de visión, que ya veremos en las aplicaciones de robots y en general, son equipos que vienen instalados o embebidos en un robot, para lo cual se permite el uso, por ejemplo, de inteligencia artificial o de machine learning para poder ejecutar ciertas operaciones de máquina, incluso para realizar
aplicaciones de control de calidad, es necesario la incorporación cada vez mayor de sistemas de visión, cámaras de monitorización, reconocimiento de imágenes, lectura de códigos QR, lectura de códigos 2D, 3D, etcétera. También, como se incorporan más dispositivos en nuestros equipos y en nuestras líneas de producción, va a ser necesario que tengamos un conocimiento más amplio de la seguridad de máquinas, de la incorporación de directrices o de normativas que permitan que la operación de una máquina sea segura, no solo mecánicamente, no solo eléctricamente, sino también a nivel de instrucciones en un PLC. También la incorporación de elementos de la periferia para poder generar los circuitos de paros de emergencia, etcétera. Y la aplicación de normativas que involucran, por ejemplo, una detención de un sistema que tenga movimiento para poder evitar o predecir o corregir un riesgo en particular de un daño a una persona o a un usuario de la maquinaria, tomando en consideración que cualquier aplicación de control, ahora vamos a hablar de controladores también, involucra el tema de la seguridad tanto para el operador como para la máquina. Dos premisas fundamentales al hablar de automatización. También será necesario incorporar conceptos de trazabilidad y monitoreo de la condición, en donde el Internet de las cosas nos permite hoy por hoy poder hacer lectura de lo que la máquina nos indica, de parámetros de funcionamiento de la máquina, de horas de trabajo, de temperaturas de operación, de presiones de trabajo, de tiempos de ciclo, de paros no previstos o no programados, de tiempos muertos de producción, etcétera. Y nos permite también generar información de advertencia o de alarma para poder realizar un servicio o poder realizar un mantenimiento en uno de los equipos antes de que esto se convierta en una falla. Entonces, esto involucra también el conocimiento de los procesos automatizados con PLC. Involucra también que ahora en día la mayor parte de dispositivos tecnológicos, electrónicos, eléctricos, de control, tienen un puerto de comunicación y tienen información que compartir, y esto se hace a través de las redes de comunicación industrial. También decir que existe la integración de interfaces hombre-máquina y ahora también el tema de base de datos en donde podemos recopilar tanta cantidad de información de un sistema productivo en un PLC que es posible escribir en una base de datos SQL o en una base de datos también que pueda transferirse por medio de protocolo MQTT, entre otros. Y la computación en la nube, a través de la cual ya podemos acceder a servidores web de los elementos controladores o haciendo uso de APIs o de REST APIs, poder ejecutar un procedimiento personalizado de una visualización o de un sistema SCADA, si se quisiera denominar de esa manera. Para ello, luego de toda esta cantidad de información, nosotros podemos incorporar el uso de los robots fijos, de los robots colaborativos y de los robots móviles como tres categorías de conocimiento nuevo que podremos aplicar o encontrar en aplicaciones industriales. Veamos cuáles son las aplicaciones generales de un sistema con robots. Una de ellas es una de las más comunes, es el de poder tomar y poner, el famoso pick and place, en donde estamos haciendo una transferencia de materia prima, estamos haciendo la transferencia o localización de un producto, de un objeto y poderlo trasladar de un punto A un punto B, es decir, traslado de materiales. Otra de las aplicaciones que podemos encontrar en diversos rubros industriales es el del ensamblaje, en donde a través de las herramientas que el robot se pueden colocar en su muñeca o en su portaherramientas, podemos hacer algún tipo de ensamblaje. Otra de las aplicaciones se conoce como servicio en máquinas o machine tending,
que es cualquier aplicación que alimente de materia prima un sistema, por ejemplo, tipo control numérico computarizado o CNC, que está alimentando la maquinaria con las piezas necesarias para la producción o maquinado, y también tiene la capacidad del sistema, como lo veremos más adelante, de poder inclusive presionar botones, abrir compuertas, etc. Otra aplicación es otra de las aplicaciones es la de aplicación de pegamentos, aplicación de grasa, incluso control de calidad o medición de superficies, en donde en la herramienta del robot se coloca un dispositivo para poder medir profundidades, para poder medir dureza, para poder aplicar un pegamento, aplicar un lubricante previo a un ensamblaje. Esto es más usual encontrarlo en industria automotriz. Otra de las aplicaciones importantes es el de control de la calidad. Como hablábamos anteriormente, haciendo uso de sistemas de visión, es posible ejecutar una revisión de una pieza por su aspecto geométrico, por su aspecto dimensional, por sus características de color, características de los materiales, identificar contrastes, ejecutar cualquier tipo de revisión o lectura de códigos para poder aplicar en inventarios un número de parte, o para poder identificar cantidades de la materia producida, o poder identificar qué materia prima se utilizó en algún lote de producción, etc. Otra de las aplicaciones generales es la de paletizado. En este caso, con una herramienta adecuada, poder hacer la toma de un producto final terminado y prepararlo para colocar en tarimas o pallets que permitan un almacenamiento adecuado o un traslado de este material ya de una forma ordenada. Otra de las aplicaciones es la de atornillado y desatornillado de partes, donde existen ya herramientas que permiten, por ejemplo, que el robot pueda tener un alimentador de tornillos, y a través de este alimentador de tornillos se puede o se permite eh, generar automáticamente la colocación de uno de los tornillos en la parte donde se va a colocar. Luego, la otra de las aplicaciones, en este caso hablamos ya de robots móviles, es el de intralogística, donde dentro de una planta es necesario trasladar materiales, es necesario trasladar materias primas, es necesario trasladar producto final terminado a diferentes locaciones dentro de la misma compañía, y que usualmente se utiliza personal para poder hacer estos traslados o maquinaria específica para poder levantar las cargas, etcétera. Entonces, la intralogística permite que con el uso de los robots móviles se pueda ejecutar una ruta definida, optimizando la energía, optimizando los recorridos para que automáticamente se lleve de un lugar a otro la materia prima en el momento en el que sea necesario. ¿Cuáles son, entonces, tomando esto en consideración, las variables que nosotros vamos a identificar al momento de implementar un proyecto con robots industriales? La primera de ellas le vamos a conocer como distancia de alcance. Esto representa cuál es el radio de acción que un robot tiene. Desde, por ejemplo, en este tipo de robot, que es un brazo robótico colaborativo o un cobot, desde su base, qué tanta distancia él se puede extender para lograr alcanzar la pieza, o colocar una pieza, o hacer una ejecución a una distancia en particular. La otra consideración importante es la carga útil. ¿Qué tanto peso puede levantar un robot? Y esta carga útil puede medirse en kilogramos o en libras, y usualmente es en este punto del robot, en el caso de los brazos articulados, en este punto del robot, ¿cuál es la carga útil que él puede levantar? Esto incluye
la herramienta que se esté utilizando, incluye el peso de la herramienta que se esté utilizando. Por ejemplo, veremos más adelante que hay equipos o sistemas que pueden levantar 3 kilogramos, 5 kilogramos, 14 kilogramos, 16 kilogramos. Esto incluye la herramienta. Si, por ejemplo, la herramienta en un robot de 5 kilogramos pesara 1 kilogramo, ya la carga útil que nosotros tenemos para poder levantar un producto es de 4 kilogramos. ¿Por qué? Porque en totalidad podemos levantar hasta 5 kilogramos con este sistema o este equipo. Otro aspecto importante a considerar es cuál es el objeto y de qué material está hecho y cuál es su forma de lo que voy a sujetar. Esto me sirve para la siguiente variable, que es cuál herramienta de sujeción necesito. Y en este caso podemos indicar que existen herramientas de sujeción tipo pinza, existen herramientas de sujeción con ventosas, existen herramientas de sujeción con magnetismo, existen diversas herramientas de sujeción que será necesario conocer cuál es la fuente de energía que requieren para poder operar. En este caso, el robot o la herramienta. Encontraremos que hay algunos dispositivos que necesitan aire comprimido para poder ejecutar su maniobra, para poder cerrar, para poder abrir, para poder sujetar. Encontraremos otros dispositivos que necesitan energía eléctrica para poder alimentar el circuito electrónico con sus respectivos servomotores y transductores o lo que sea necesario utilizar en la herramienta, que el robot nos entregue la energía o de manera adicional coloquemos una fuente de energía para poder alimentar la herramienta. Luego vienen todos los elementos periféricos que vamos a necesitar en la implementación. Esto puede ser, por ejemplo, un sensor inductivo, un sensor óptico, un sensor de distancia, un inspector de distancia, o por ejemplo, si el robot estará recibiendo cargamento de una banda transportadora, un variador de frecuencia o inversor de frecuencia que nos permita controlar el movimiento de una banda transportadora o conveyor, y la cantidad de salidas o entradas que uno de estos elementos puede tener. A esto ya involucramos el tema del controlador. ¿Qué tipo de controlador tiene el robot? ¿Cuáles son sus características generales? Y cuáles son los protocolos de comunicación con los que estos equipos pueden trabajar. Por último, y no menos importante, es un tema de evaluación de riesgos, puesto que existe una normativa ISO, la ISO 12100, y algunas otras normativas y documentos técnicos que nos indican cuáles son las evaluaciones que debemos de realizar en un sistema robotizado, la evaluación de riesgos en particular. Si será necesario colocar por las velocidades de trabajo o por la inercia del sistema, si será necesario colocar una guarda de seguridad o será necesario colocar un sensor de proximidad que le pueda indicar al robot que su movimiento sea lento, etcétera. Diferentes aspectos importantes a tomar en consideración. Veamos el primero de los tipos de robots. Uno de los tipos de robots más usuales que podemos encontrar, y estos tienen mayor antigüedad en la industria, son los robots fijos articulados. Típicamente estos equipos son equipos de un peso considerable y son equipos que ya pueden venir previamente instalados juntos con la línea de producción. Esto significa que desde el momento de la planeación de planta, de la distribución de planta, de la obra civil o de la construcción que se realizó para poder habilitar una compañía de manufactura, este robot ya fue pensado desde el inicio y será necesario una base de concreto o una plataforma de concreto para poderlo sujetar. Será necesaria la construcción de guardas de seguridad, dado que por su velocidad
y por el tipo de herramientas que pudiera necesitar, que son herramientas fabricadas específicamente para una operación de este robot, será necesario considerar una guarda de seguridad y un circuito que permita realizar una detención o un paro al momento de romperse esta barrera de protección. También es necesario indicar que en este tipo de robots probablemente sea necesaria una fuente de energía de alimentación de 3 fases para poder alimentar el controlador. Y algo que también hay que decir es que estos equipos cumplen un rol fijo. Desde el momento en que se ejecutó la planeación de la producción o de la incorporación de elementos de maquinaria, fue necesario ya establecer un rol del robot. Mientras que veremos con otras tecnologías que los robots pueden asumir cualquier rol en cualquier momento. Específicamente hablamos de los robots colaborativos. Entonces, otro tipo de robots fijos son los robots tipo Escara, que tienen un tamaño diferente, son más pequeños y en este caso tienen una velocidad de operación mayor y típicamente su herramienta de sujeción será una ventosa y es utilizado para aplicaciones de pick and place o de tomar y poner. Estos tienen un nivel de precisión bastante altos, corriendo a altas velocidades y es necesario acompañar estos equipos con un sistema de visión, como lo pueden ver ubicado en este marco a la salida de la banda transportadora. ¿Por qué? Porque ahí se determina a través de esta cámara de visión la velocidad a la que está recorriendo la banda transportadora, la velocidad a la que va el producto. Y esto le permite al robot, al controlador del robot, tomar decisiones de con qué velocidad y en qué momento será necesario colocar la parte o la pieza. Entonces, este tipo de sistemas trabaja en conjunto con un sistema de visión para brindarle las coordenadas. Y suelen tener una capacidad de levante o de carga útil inferior a la de un robot articulado como el que acabamos de ver en el video anterior, puesto que este está pensado para actividades de velocidad y de colocación de piezas con precisión, con un nivel de precisión bastante alto. El otro tipo de robot fijo es el robot tipo Delta. En algunos casos este se conoce como robot paralelo. Y en estos sistemas también se incorpora el uso de un sistema de visión. Es requerido o es indispensable que exista una cámara de visión para poder realizar la identificación de a dónde se encuentra ubicada la pieza que el robot va a tomar. Siempre es necesario generar las coordenadas de localización y estos equipos pueden trabajar también a altas velocidades. Son servomecanismos que pueden trabajar a altas velocidades y pueden realizar la toma de piezas de diversa índole. Aquí vamos a indicar también que dependiendo de la herramienta que se utilice, así una herramienta puede considerarse apta o adecuada para ser utilizada en aplicaciones de industria alimenticia. Es decir, que la pieza o la herramienta debe de cumplir con normativas o debe de ser conforme a ciertas normativas que permitan la toma de la pieza sin generar una contaminación del producto que está tomando. En otras palabras, conservar o mantener la inocuidad de los alimentos. Esa es quizás la característica importante. En este caso también, los dispositivos móviles, como decíamos, están pensados para actividades de intralogística. Y estos sistemas permiten, por ejemplo, identificar una ruta o identificar obstáculos que se pudieran presentar en el recorrido. Existen ya controladores que permiten generar una secuencia de movimiento y también que permiten identificar la ubicación de cada uno de los robots móviles para asignarles diversas tareas o actividades en el momento y poder de esta forma garantizar que el producto o la materia prima sea trasladada en el momento
que sea necesario en un sistema de manufactura flexible. El otro tipo de robots son los robots colaborativos, que también lo podemos conocer como cobots, y estos robots también tienen, en este caso, 6 ejes de libertad o 6 articulaciones, y este tipo de robot viene ya preparado para poder detectar una colisión. En este caso, la colisión conserva un nivel de inercia o de fuerza que está por debajo del valor en el cual puede causar daño a un ser humano. Es por esta razón que a estos robots se le llaman robots colaborativos, porque permiten su uso y su trabajo en conjunto con un ser humano. Por ejemplo, para aplicaciones de paletizado, como pueden ver, se utiliza una herramienta diferente. En este caso, por ser un tema de un sistema colaborativo, cuando indiquemos sistema colaborativo, vamos a decir que es un sistema que está preparado para trabajar en conjunto con el ser humano. Si ustedes pueden percatarse, la herramienta no lleva ningún borde afilado. Ninguna de las partes que se pueden ver como herramienta llevan un borde afilado, con lo cual, si llegara a suceder una colisión con una persona, el sistema automáticamente en su articulación detecta un incremento de la corriente de trabajo, y esto obliga a generar una detención de seguridad sin que el golpe que se reciba sobrepase el límite del que se considera un movimiento o golpe cuasi estático, que es aquel impacto o impacto cuasi estático, que es aquella fuerza que nos causaría un moretón o un daño que sea visible. Entonces, los sistemas colaborativos permiten que se pueda detectar a tiempo cualquier colisión y que pueda trabajar el sistema colaborando con el ser humano. A diferencia de muchos conceptos que se tienen o que están predispuestos cuando hablamos de automatización, es la indicación, por ejemplo, que la automatización vendrá a sustituir al ser humano. Sin embargo, la tendencia de los sistemas y de las empresas que fabrican maquinaria es que el ser humano sigue teniendo una posibilidad de permanecer en el piso de producción o en planta, pero el ser humano requerirá, la persona requerirá incorporar nuevos conocimientos para que su labor o su rol dentro de una empresa no sea solamente el de colocar una pieza de un lugar a otro, sino que sean actividades que generen valor en el proceso, que generen un impacto de valor en el proceso. Entonces, el robot se convierte en una herramienta de trabajo, pero no sustituye al ser humano. Ahora en día encontraremos ya conceptos, ustedes los pueden buscar e investigar, acerca de la quinta revolución industrial o de la industria 5.0. Y la premisa fundamental de la industria 5.0 dice que el ser humano es el centro de las actividades de cualquier sistema de producción automatizado. Entonces, todos los fabricantes de dispositivos de automatización específicamente están trabajando en función de que siempre el ser humano tiene una posibilidad de incorporarse en un proceso, ya no en el mismo tipo de proceso de operador como usualmente se pudiera encontrar en la mayor cantidad de fábricas de nuestros entornos o de pequeñas empresas o de microempresas, sino que ya la persona debe de incorporar nuevos conocimientos para poder brindar el uso con el robot, porque de hecho un robot colaborativo está pensado para que cualquier persona pueda utilizarlo o cualquier persona pueda interactuar con él, con un nivel de conocimiento superficial de la tecnología. Es posible interactuar con estos equipos. Luego hablaremos, o ahora hablaremos acerca de los efectores o de las herramientas. En este caso son las herramientas de sujeción. Independientemente del robot, la herramienta de sujeción se puede utilizar. La herramienta depende de la capacidad de la carga útil, del tipo de material, etcétera, de la velocidad de trabajo, entre otras. Como podrán ver en este caso, no importa el tipo de pieza, puede ser una pieza con forma irregular,
es posible realizar la sujeción y es posible manipular casi que cualquier pieza o cualquier forma, no importa cuál sea. Entonces, lo que es necesario conocer es cuál es el proceso que voy a estar ejecutando o realizando, porque existe una herramienta, existe un sistema de edición, existe un tipo de robot que me permite realizar casi cualquier operación en un sistema productivo. Y así también existen diversos fabricantes. Por ejemplo, en este otro caso, cambia la forma en cómo se realiza la sujeción de las partes. Lo importante en este caso es que utiliza, por ejemplo, el tema de magnetismo para poder sujetar piezas metálicas y de esta manera poder garantizar la sujeción, no importa la forma del objeto, siempre y cuando sea un objeto metálico, se pueda ajustar el magnetismo que genera esta herramienta. Esto facilita en muchos procesos en donde la materia prima es irregular, por ejemplo, no tiene una forma específica o donde se pueda utilizar en diversas presentaciones del producto. Como decía, existe una alternativa de herramienta para cada necesidad. Hablemos ahora de las aplicaciones. Por ejemplo, esta es la aplicación de un robot colaborativo con una herramienta de soldadura que permite ejecutar la soldadura, una soldadura especial, haciendo uso del robot, en donde este tipo de habilidades son adquiridas con el uso del tiempo. Con el tiempo son habilidades del ser humano, habilidades motrices que en este caso pueden ser emuladas por un robot, obteniendo resultados bastante interesantes y que en este caso, por ejemplo, el rol del soldador ya no es tomar la herramienta para soldar y realizar el trabajo, sino más bien el rol del soldador se convierte o se transforma en un rol de manipulador del robot, de verificación de la ruta que va a seguir el robot, de la velocidad con la que va a hacer la aplicación de la soldadura y de la verificación o control de calidad si la soldadura quedó aceptable o conforme a lo que el proceso se demande. Esas son las características y por eso decimos que el rol del ser humano, de ser un operador, sí debe de transformarse y a esto sí estaremos obligados a adoptar una nueva filosofía de trabajo en donde ya no, probablemente, ya no existirá la misma cantidad de empleo eh, como operario de maquinaria o haciendo uso de las operaciones de maquinaria. Entonces, esta es una de las aplicaciones de estos equipos y estos sistemas. En esta otra, ustedes van a poder apreciar que se utiliza, por ejemplo, un sistema de visión para poder realizar la locación de las partes o de las piezas y poder, no importa el orden, se puede a través del sistema de visión determinar cuál es la ubicación de la parte que voy a tomar. Aquí ya no necesito programar posiciones específicas, sino que el robot con el sistema de visión automáticamente generan las coordenadas para poder hacer la toma de la parte siempre del mismo lugar con la misma precisión y poder hacer una aplicación. En este caso le llaman beam picking o de posicionamiento y localización. Otra de las aplicaciones que hablábamos es la de atención de maquinaria. En este caso, machine tending, en donde tenemos un sistema de maquinado y el robot es el que se encarga de alimentar la pieza y, como decía, de poder ejecutar las activaciones de la máquina. También que está habilitado para recibir señales eléctricas de salidas de la máquina para poder identificar cuando una pieza ha sido maquinada. De acá pueden surgir otras aplicaciones como la de intralogística, haciendo uso de sistemas de robot móviles con robot colaborativos, hacer la toma de los materiales y las piezas terminadas para poder ser trasladadas a un proceso posterior de fabricación o a un proceso de limpieza o a un proceso de
de afinado o a un proceso de entrega del material. Entonces, esta es otra de las aplicaciones específicamente de los robots colaborativos. También, como decíamos, los robots colaborativos tienen la posibilidad o la característica de poder pues, ser conectados en una red industrial. Los sistemas o controladores de robots tienen la habilidad o tienen el protocolo de comunicación que permite, por ejemplo, trabajar con Profinet, poder comunicar haciendo uso de Modbus TCP, poder comunicar haciendo uso de Ethernet IP. Hoy por hoy, a nivel, cuando hablamos de la pirámide de automatización, a nivel de sensor actuador, a nivel de campo, los sensores ya traen un bus de campo en particular o estandarizado que se denomina IO-Link. Con este bus de campo es posible hacer una concentración de señales. Ahora hablamos de descentralización, sistemas descentralizados. Aquí concentramos las señales y todas estas señales viajan a través de una red de comunicación. Esta red de comunicación puede ser usada o puede tener la función de hablar cualquiera de estos protocolos de comunicación. Los fabricantes de controles, los fabricantes de robots, los fabricantes de elementos tecnológicos, objetos tecnológicos para comunicación, Internet de las cosas, transmisión de datos, están utilizando prioritariamente estos tres protocolos de comunicación para poder ejecutar una transferencia de la data de la máquina. Los robots no están ajenos a esto y también vamos a encontrar alternativas en donde un robot puede traer habilitado el protocolo de comunicación Modbus TCP, o puede traer habilitado el protocolo de comunicación Ethernet IP, o puede traer habilitado el protocolo de comunicación Profinet. En nuestro caso hemos tenido oportunidad de probar con cualquiera de los tres protocolos y el robot se convierte en un esclavo de el sistema controlador. Un robot puede trabajar de manera autónoma sin necesidad de un controlador. Él mismo trae su propio controlador y trae habilitadas, por ejemplo, como estándar, 16 entradas digitales, 16 salidas digitales a transistor, trae 2 entradas analógicas que pueden ser utilizadas opcionalmente como voltaje y como corriente, o sea, de 0 a 10 voltios y de 4 a 20 miliamperios, y trae salidas analógicas para que desde el robot se pueda estar controlando cualquier dispositivo con estas señales. Y el robot también puede integrarse muy fácilmente en una línea de producción preexistente cuyo controlador pueda comunicar por Profinet, Modbus TCP o Ethernet IP. Entonces se puede implementar un proceso nuevo, un proceso que no existía antes, se puede implementar muy fácilmente porque se está estandarizando todos los protocolos para que todos puedan ser del tipo Ethernet. En general, pues hay muchos retos. Uno de los primeros es el de cada uno de nosotros, que nosotros podamos aportar nuestro conocimiento, porque al menos en nuestra región, que excepto algunos países de Sudamérica que son productores de tecnología y que implementan tecnología, que hacen mucha investigación y desarrollo, al menos desde nuestro lado en Centroamérica, nuestro conocimiento que debemos de aportar a nivel de la ingeniería va principalmente para la reconversión de la industria, en donde muchos de los procesos todavía son semiautomatizados o pueden llegar a ser todavía artesanales. En nuestro caso, las oportunidades para nuestra región es que nosotros apliquemos nuevas tecnologías para reconvertir procesos, principalmente haciendo uso de robots colaborativos. El tema de robótica colaborativa es el que nosotros vemos como que tendrá mayor auge en la región centroamericana. Primero, por el costo de implementación. Segundo, por la facilidad que es utilizar uno de estos equipos. Y tercero, porque permiten los robots colaborativos ser incorporados en procesos que ya existen. No es necesario crear una línea de producción nueva, sino que pueden ser incorporados en un proceso preexistente. Entonces, otro de los retos es que
al hacer esta reconversión de los procesos, podamos incorporar nuevas tecnologías de la automatización. Una de ellas es la de robótica. Esto no hay para dónde, pero también tenemos otras tecnologías importantes como el de la inteligencia artificial, el del aprendizaje de máquina, el de incorporación de bases de datos, el de servidores web en controladores lógicos, el de soporte remoto o conexiones remotas para control de maquinaria, ciberseguridad, manufactura flexible, etcétera. Cada región tiene su oportunidad y todos tenemos en algún momento dado una visión de cuál será nuestro trabajo en el futuro. Y todos tenemos una idea acertada o no acertada, pero tenemos una idea de en qué lugar quisiéramos trabajar o de a qué nos queremos dedicar. Es por eso que yo les hago un llamado a todos de que piensen de manera, en este caso, retórica, cuáles son tus retos, cuáles son los retos que tú estás teniendo en el lugar donde estás a nivel de tus estudios, si estás estudiando ingeniería, si quieres continuar un estudio de especialización en alguna de las ramas de la ingeniería, si estás pensando en emigrar a otro país en donde consideras tendrás mayores oportunidades, etcétera. ¿Cuáles son tus retos? La tecnología es algo que no vamos a poder detener y lo único que puedo concluir es que tenemos que estar preparados para poder adoptar esta tecnología y entre mayores conocimientos tengamos, mayores oportunidades tendremos de desarrollarnos en un entorno laboral o en poder desarrollar una nueva compañía, un emprendimiento tecnológico que permita aplicar todos estos conocimientos que poco a poco se van incorporando en las diferentes escuelas, en las diferentes universidades o de manera autodidacta, haciendo uso del Internet como una herramienta de aprendizaje también. ¿Cuáles son tus retos? Muchas gracias. Quedo atento al espacio de preguntas y respuestas. Bueno, pasamos al espacio de preguntas y respuestas. Pueden escribirlas aquí por chat o quien desee decirla, pues solo levanta la mano para activar el audio. Solo para concluir, algo importante que olvidé mencionarles es que si usted se encuentra en El Salvador o en Guatemala, tenemos un robot colaborativo que estamos utilizando para pruebas de conceptos o capacitaciones. Entonces, nos pueden contactar posteriormente si están interesados en que realicemos una visita a su institución que representan.
Al parecer no preguntas, por lo que procederemos a hacer la lectura del diploma. La IEEE Región 9 Latinoamérica en Caribe confiere el siguiente certificado al ingeniero Roberto Castillo por haber participado en calidad de expositor en el Congreso Estudiantil Latinoamericano 2022 con el tema Aplicaciones Industriales de Robots, desarrollado en modalidad virtual el día martes 15 de noviembre del 2022. Agradecemos al ingeniero por esta charla que nos ha dado bastantes conocimientos en la industria y acerca de los robots. Y en estos momentos procederemos a tomar lo que es una foto en grupo. Por favor, si pueden activar todas sus cámaras para que salgan, ¿verdad? No sé si alguien me va a activar su cámara. Creo que está. Cuenta de 1, 2, 3. Ok, ahí estamos. Y damos por finalizada lo que es la charla. El link de asistencia se pasó ahí por el chat y agradecemos a todos por su tiempo, ¿verdad? Y al ingeniero también. Gracias. En unos breves minutos comenzamos la siguiente exponencia.